Mientras estaba en una fiesta, escuché gemidos detrás de la puerta del baño de invitados. La abrí, y vi a mi prometida en el lavabo con un tipo detrás de ella. Él, con calma, me dijo, «Güey, cierra la puerta». Y entonces, en una fiesta en una casa, escuché gemidos que venían del baño de invitados. Cuando empujé la puerta, mi prometida estaba inclinada sobre el lavabo, con un tipo detrás de ella. Él dijo, «Güey, cierra la puerta». Y entonces, la noche de la fiesta en casa de Javier se suponía que iba a ser el tipo de reunión inofensiva que la gente olvida a la mañana siguiente. Fui allí con Sofía, porque se había pasado toda la semana diciendo que necesitaba una distracción. Supuse que se refería al estrés del trabajo, no a mí, así que acepté sin pensarlo mucho. La casa de Javier estaba al final de una tranquila calle cerrada en Coyoacán, iluminada con guirnaldas de luces y con una música que se derramaba hasta la entrada. Había coches aparcados a ambos lados de la calle. Grupos de gente entraban y salían del salón. Nada en el ambiente sugería que toda mi vida estaba a punto de fracturarse dentro de un baño de invitados. Sofía entró delante de mí, saludando a la gente como si hubiera planeado ese momento durante semanas. Le encantaban los entornos en los que podía ser el centro de algo, sin que pareciera que lo forzaba. Siempre sabía el tono adecuado, la sonrisa correcta, las frases precisas que decir cuando quería cautivar a una sala. Nunca me molestó esa parte de su personalidad, porque solía incluirme en ella. Últimamente, sin embargo, se había desviado hacia círculos sociales donde yo me sentía innecesario. Atribuí el cambio al estrés. Llevaba meses hablando de agotamiento. Cada conversación que teníamos al respecto, volvía a girar en torno a cómo quería sentirse viva de nuevo. Esas fueron sus palabras exactas. No supe lo que significaban para ella hasta más tarde. Atravesamos el salón. Javier me vio y me atrajo hacia uno de sus abrazos demasiado entusiastas. Empezó a hablar de la configuración de la música, del plan para la carne asada más tarde y de una extraña discusión que tuvo con un vecino sobre el aparcamiento. Lo de siempre. Nada en su expresión sugería que supiera algo de lo que ocurriría más tarde en su propia casa. Sofía se unió a un círculo de personas que reconoció de una fiesta anterior. No me miró. No me lo tomé como algo personal en ese momento, porque se llevaba mejor con ellos que yo. Al cabo de un rato, me di cuenta de que no había visto a Sofía en varios minutos. Supuse que había salido a tomar el aire o que estaba hablando con alguien en la cocina, así que me moví por la casa saludando a la gente y buscándola de manera casual. La cocina estaba abarrotada. El patio estaba lleno. En el pasillo de arriba, había gente sentada en la alfombra hablando de alguna serie a la que estaban enganchados. Ninguno de ellos la había visto. No entré en pánico. Las relaciones respiran mejor cuando ambas personas tienen su espacio en situaciones sociales. Confiaba en ella lo suficiente como para suponer que estaba tomando una copa o usando el baño. No fue hasta que bajé por el pasillo hacia las habitaciones de invitados que algo me inquietó. El sonido no era obvio al principio, porque la música de abajo enmascaraba gran parte de él. Solo lo oí porque alguien bajó el volumen mientras cambiaba de lista de reproducción. En el momento en que la música bajó, capté un débil patrón rítmico, como una respiración contenida mezclada con algo más. Luego, un golpe sordo contra la porcelana. Y después, algo inconfundible, un gemido bajo. Me detuve en el pasillo, preguntándome si alguien estaría borracho y vomitando. No sería la primera vez que un baño de invitados se convertía en una zona para arreglar malas decisiones. Me acerqué con la intención de comprobar si alguien necesitaba ayuda. No soy el tipo de persona que ignora ese tipo de cosas. Pero a medida que me acercaba, los sonidos se hicieron más claros y se superpusieron de una manera que eliminaba cualquier ambigüedad. Ese gemido no era de alguien que se sentía mal. Era de alguien perdido en algo completamente diferente. Llegué a la puerta antes de decidir conscientemente abrirla. No lo pensé demasiado. No sospeché nada en concreto. Mi mente se quedó en blanco y se volvió práctica. Simplemente, empujé. La puerta no se movió. Alguien sujetaba el pomo desde dentro. Un segundo después, la resistencia cedió y la puerta se abrió unos centímetros, lo justo para que un resquicio de luz golpeara mis zapatos.
Fue entonces cuando oí la voz de un hombre desde el interior de la habitación. Su tono era casual, casi molesto. «Güey, cierra la puerta». No la cerré. Empujé con más fuerza. La puerta se abrió más. La luz del baño me dio directamente y la escena del interior me dejó sin aliento. Sofía estaba inclinada sobre el lavabo. Sus manos se aferraban a los bordes. Su vestido estaba subido hasta las caderas. Un tipo que no había visto en mi vida estaba detrás de ella, con la camisa a medio quitar, su cuerpo presionado contra el de ella. Se quedó helado cuando vio mi cara. Sofía se giró, su expresión pasando por la conmoción, el pánico, la irritación y algo más que no pude procesar. Los tres nos quedamos así, suspendidos en la incredulidad. El tipo dio un paso atrás y murmuró algo, pero Sofía lo interrumpió. Se volvió hacia mí, bajándose el vestido mientras tropezaba con una explicación a medias que no coincidía con su propia expresión. Intentó hablar de cómo el alcohol le había afectado más rápido de lo que esperaba. Intentó afirmar que estaban hablando, y que una cosa llevó a la otra. Intentó minimizarlo todo, mientras aún recuperaba el aliento por lo que había estado haciendo segundos antes. Entré en la habitación sin decir una palabra. No grité. No exigí una explicación. Miré primero al tipo. Levantó las manos y se hizo a un lado. No era agresivo. No era presuntuoso. Parecía alguien que se daba cuenta de que se había metido en una situación de la que nunca tuvo la intención de formar parte. Sofía me señaló, diciéndole que le diera un segundo. Él no discutió. Pasó a mi lado apretujándose y se fue rápidamente. Eso nos dejó a los dos solos. Ella siguió hablando porque el silencio la ponía nerviosa. Siempre que temía perder el control, inundaba el aire de palabras. Empezó a explicar que ella y el tipo solo habían hablado unas pocas veces antes de esto. Dijo que no planeó que pasara nada. Dijo que se sentía desconectada últimamente y que tomó una decisión terrible en un momento de debilidad. Ninguna de las frases formaba algo fiable o estable. No respondí. Bajé la vista y vi su teléfono en la encimera del baño. Ese teléfono había estado pegado a su mano durante meses. Afirmaba que lo necesitaba para las actualizaciones del trabajo. Verlo desatendido me pareció antinatural. La pantalla se iluminó mientras yo la miraba. Apareció la vista previa de un mensaje de un nombre que no reconocí. Luego otro, y un tercero. El tono de los mensajes no parecía de conocidos casuales. Sofía se dio cuenta de dónde estaba mirando y cogió el teléfono rápidamente. Esa urgencia repentina me dijo más que cualquier cosa que hubiera dicho hasta ahora. No quería que leyera lo que estaba llegando. Retrocedió al instante, pasando a modo defensivo. Dijo que podíamos hablar en casa. Dijo que no necesitábamos montar una escena. Dijo que yo estaba malinterpretando las cosas. Siguió apilando frases que pretendían trasladar el momento a otro lugar para poder recuperar la ventaja. Pero el momento ya había cruzado una línea. No había vuelta atrás a un terreno neutral. Salí del baño. Me siguió por el pasillo, intentando agarrarme del brazo. Su voz se alzó al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. La gente empezó a mirar desde las otras habitaciones. Javier salió del salón, confundido. Aún no sabía lo que había pasado, pero pudo leer la tensión al instante. Sofía vio la atención sobre nosotros y volvió a cambiar de táctica. Intentó parecer herida, luego abrumada, y después avergonzada. No dejé de caminar. Pasé junto a Javier y me dirigí a la puerta principal. Sofía se quedó atrás, atrapada entre perseguirme y quedarse para reparar su imagen frente a la multitud. Esa vacilación me dijo dónde se inclinaban sus prioridades. Una vez que salí, el aire frío se sintió más cortante de lo habitual. Mi mente no estaba acelerada. No estaba en espiral. Se estaba reiniciando. La vida con la que había entrado en esa casa ya no coincidía con la que tenía al salir. Llegué a mi coche y me senté dentro, sin arrancar el motor. Todo lo que vi se repetía en mi mente, la posición en la que estaba, la concentración en su rostro, el hombre detrás de ella, el reflejo que tuvo para esconder su teléfono en el momento en que lo miré.
No había un solo ángulo desde el que pudiera torcer esto para que fuera algo menos de lo que era. Cuando finalmente arranqué el motor, supe una cosa con claridad. Esto no fue un error de borracho. No fue un lapso repentino de juicio. Esto era un patrón. Y los patrones no se forman de la nada. Me fui sin llamarla, sin enviarle mensajes de texto, sin pensar en lo que podría decir a la gente dentro de la casa. Nada de eso importaba. Ella no sabía lo que vi en su expresión cuando se dio cuenta de que su teléfono la traicionaba. No sabía lo que noté en ese breve momento en que llegaron 3 mensajes de 3 hombres diferentes. No sabía que la parte de mí que confiaba en ella ya había muerto antes incluso de que saliera de la entrada. Pero yo lo sabía, y sabía que no había terminado. No dormí la noche de la fiesta. No esperaba hacerlo. Mi mente ya no repetía la escena del baño. Ese impacto ya se había endurecido en algo más afilado. Lo que me mantuvo despierto fue la forma en que Sofía reaccionó después. Cuando a alguien lo pillan haciendo algo de lo que se arrepiente, normalmente hay un momento en que la culpa se filtra a través de su pánico. Sofía se saltó la culpa por completo. Pasó directamente a la estrategia. Esa parte de la noche se repetía más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado en el baño. Para cuando el cielo empezó a palidecer por los bordes, ya sabía que no podía volver a casa. Sofía estaría esperando. Habría ensayado una nueva versión de la historia, una que sonara pulida y cargada de emociones. Intentaría llorar sin que se le quebrara la voz. Siempre había usado la precisión cuando quería que alguien le creyera. Y yo no estaba en condiciones de ser manipulado. Así que, conduje de nuevo a casa de Javier, pero no entré. En lugar de eso, le envié un mensaje de texto, preguntándole si podía reunirse conmigo fuera. Salió en cuestión de minutos, todavía medio dormido, con una sudadera con capucha y calcetines desparejados. Con una sola mirada, no preguntó nada. Se subió al asiento del copiloto y cerró la puerta con suavidad, como si ya sintiera lo frágil que era el momento. Le conté todo, no de forma dramática, no con voz temblorosa, simplemente directo. Se quedó quieto durante toda la explicación, su expresión se tensaba cada vez que procesaba otro detalle. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en el asiento y dejó escapar un largo suspiro. Dijo que siempre pensó que a Sofía le gustaba demasiado la atención, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Mencionó algo que me sorprendió. Había desaparecido en una de sus fiestas anteriores durante casi una hora, y cuando regresó, parecía que acababa de correr un maratón. Él había supuesto que estaba llorando o molesta por algo. Ahora se preguntaba si ese no era el caso en absoluto. Cuanto más hablaba, más piezas empezaban a encajar, y más me daba cuenta de cuántas señales había racionalizado. Javier me ofreció una habitación de invitados por el tiempo que la necesitara. Acepté. No estaba preparado para enfrentarme a Sofía. No estaba preparado para darle ninguna plataforma donde pudiera torcer la verdad. Javier llamó al trabajo para tomarse el día libre. Yo hice lo mismo. Ninguno de los dos quería lidiar con nada excepto lo obvio. Sofía no me envió ningún mensaje hasta bien entrada la mañana. El primer mensaje actuaba como si no hubiera pasado nada. El segundo fingía estar confundida sobre dónde había dormido. El tercero intentaba tender una trampa. Me preguntó por qué la había dejado en la fiesta sin decir nada. En su versión, la confundida era ella. La abandonada era ella. Ella era la persona que merecía una explicación. No respondí. Alrededor del mediodía, recibí una llamada. Tampoco la contesté. Sofía siguió con un mensaje de voz que me negué a abrir. No importaba lo que dijera. Cualquier mensaje que enviara ahora sería algo diseñado para anclarme emocionalmente. Javier sugirió que saliéramos de la casa para despejarnos. Condujimos hasta una pequeña fonda a la que solíamos ir después de los turnos de noche hace años. El lugar todavía tenía los mismos ventiladores de techo viejos y las cabinas gastadas. Se sentía lo suficientemente familiar como para ayudarme a pensar. Mientras esperábamos nuestra comida, me asaltó un pensamiento que no pude ignorar. El teléfono de Sofía se había iluminado con mensajes de 3 hombres diferentes en el baño.
Esos nombres no me eran familiares, lo que significaba que no eran personas de nuestros círculos sociales compartidos. Eso significaba que estaba construyendo conexiones en otro lugar por completo. Eso también significaba que había patrones y comportamientos que no había visto porque los mantenía cuidadosamente separados. No quería hacer trabajo de detective. No quería empezar a escarbar en su vida como alguien obsesionado con reunir pruebas. Pero necesitaba entender cuánto tiempo llevaba esto en marcha. Necesitaría saber si la relación en la que había estado era real, o solo un marcador de posición que ella ocupaba hasta que llegara algo más emocionante. Así que, le envié un mensaje a alguien con quien nunca me habría puesto en contacto en otras circunstancias. Una compañera de trabajo de Sofía llamada Ximena. Ximena y Sofía no eran amigas íntimas, pero trabajaban en el mismo departamento y ocasionalmente se turnaban para llevarse cuando el coche de una de ellas estaba en el taller. Le pregunté si tenía un minuto para hablar. Respondió casi de inmediato, diciendo que estaba en su descanso. Salí de la fonda para llamarla. En el momento en que escuchó mi voz, sonó preocupada. No entré en detalles explícitos, pero le dije que había habido un problema importante entre Sofía y yo, y que necesitaba claridad sobre algunas cosas. Ximena dudó, pero finalmente habló. Dijo que Sofía había estado desapareciendo durante las pausas para el almuerzo durante meses. A veces se iba temprano y volvía tarde, siempre con una excusa diferente. También había estado llegando al trabajo con estados de ánimo notablemente diferentes. A veces eufórica, a veces irritada, a veces agotada. Ximena dijo que la gente en la oficina bromeaba con que Sofía tenía una vida secreta, aunque nunca lo decían literalmente. Escuché en silencio, absorbiendo cada detalle sin reaccionar. Entonces, Ximena mencionó algo que me provocó una ola de frío en el estómago. Sofía había estado hablando de la necesidad de salir de la situación de su departamento porque era emocionalmente asfixiante. Nunca mencionó mi nombre en esas conversaciones, pero la implicación era dolorosamente clara. Le di las gracias y terminé la llamada. Cuando volví a la cabina de la fonda, Javier notó que algo en mi cara había cambiado. Se lo conté todo. Sacudió la cabeza, murmurando que Sofía había estado construyendo una historia sobre mí mucho antes del incidente del baño. Esa parte se sintió como un puñetazo, porque confirmaba algo que no quería aceptar. No estaba tratando de arreglar nada. Estaba preparando una salida que me dejaría a mí como el problema. Terminamos nuestra comida y volvimos a casa de Javier. Revisé mi teléfono de nuevo. Esta vez, había 10 llamadas perdidas y un largo mensaje de texto de Sofía diciendo que estaba asustada porque no sabía dónde estaba y que necesitaba que habláramos. Su versión de la escena del baño ya estaba cambiando. Dijo que estaba borracha y vulnerable. Dijo que el tipo se había aprovechado del momento. Dijo que no recordaba la mitad. Dijo que no se sentía segura conmigo ignorándola. Era increíble con qué facilidad reescribía la historia para poder encajar en el papel de la herida. Dejé el teléfono sin responder. Más tarde esa noche, Javier me preguntó si quería pasar por el departamento para coger algunas cosas esenciales. Vino conmigo porque no quería dejarme solo cerca de Sofía. Condujimos hasta el lugar. Aparcar se sintió surrealista, porque todo parecía normal desde fuera. Nada en el espacio físico reflejaba la agitación interior. El coche de Sofía no estaba allí. Eso me dio algo de alivio. Entré en el departamento con Javier y me dirigí directamente al dormitorio. Empaqué ropa, zapatos, cargadores, artículos de aseo y algunos objetos personales. No quería nada que nos perteneciera a ambos. No quería los objetos compartidos que tenían un peso sentimental. Quería distancia. A mitad de la tarea de empacar, abrí el cajón donde ella solía guardar facturas, recibos y documentos de trabajo. No tenía la intención de mirar. Solo lo abrí porque también guardaba algunas de mis cosas allí. Pero lo que encontré me detuvo. Había recibos de hotel impresos con un nombre diferente. No era mi nombre, ni el de ella. Alguien llamado de Harley. El correo electrónico que aparecía debajo no nos pertenecía a ninguno de los dos. Revisé el montón. Había varios recibos, todos de los últimos meses. No eran de lugares cerca del trabajo. Estaban repartidos por diferentes colonias.
Javier se asomó por encima de mi hombro. No dijo ni una palabra. Yo tampoco. Ya no se trataba de curiosidad. No se trataba de intentar entender. Esto era la confirmación de que el incidente del baño no fue un desliz, ni un error, ni un momento que se salió de control. Ella había estado manteniendo una rutina separada, una vida separada, una red separada. Mientras estaba allí de pie, sosteniendo los recibos, algo se estabilizó dentro de mí. Nada que Sofía pudiera decir ahora distorsionaría la verdad. Nada de lo que intentara inventar borraría el patrón que tenía delante. Este no era el final de la historia. Este era el umbral de algo mucho más grande. Y ni siquiera había hablado todavía con el hombre del baño. No esperaba tener noticias del tipo del baño. Supuse que desaparecería en el segundo en que se diera cuenta de que lo había visto todo. Las personas que se ven envueltas en ese tipo de situaciones, suelen retirarse en silencio y fingir que nunca estuvieron involucradas. Por eso su mensaje me sorprendió cuando llegó a la tarde siguiente. Se presentó como Mateo. Se disculpó por lo que pasó, no de forma dramática, sino de una manera directa e incómoda. Dijo que no quería pelear, no quería dramas, no quería ningún malentendido. Y luego escribió algo que hizo que mi mano se apretara alrededor de mi teléfono. Preguntó si Sofía todavía planeaba contarme lo del bebé. Releí el texto varias veces porque las palabras no se registraban del todo al principio. Mi mente intentaba dar sentido a la frase. ¿Bebé, plan para contármelo? ¿Por qué hablaría de eso con él? ¿Por qué pensaría él que ella me iba a involucrar? Nada de eso cuadraba. Mi pulso se aceleró de una manera que no lo había hecho desde la noche de la fiesta. Respiré hondo y lo llamé. Respondió de inmediato. Sonaba nervioso, pero no a la defensiva. Dijo que Sofía le había estado diciendo que podría estar embarazada y que necesitaban hablar sobre lo que eso significaba. Dijo que no sabía que ella estaba comprometida. No sabía que vivía con alguien. No sabía nada de mi existencia hasta que la puerta del baño se abrió de golpe. No estaba presumiendo. No intentaba justificarse. Estaba avergonzado y confundido. Admitió que Sofía le dijo que era soltera desde el principio. Incluso afirmó que estaba evitando las citas porque no estaba preparada para otra relación seria. Todo en su dinámica apuntaba a un acuerdo casual que ocasionalmente se deslizaba hacia un terreno emocional. Pero en el momento en que le habló de un posible embarazo, entró en pánico. Dijo que necesitaba claridad antes de comprometerse a nada. Sofía le dijo que se haría una prueba ese fin de semana y que pronto se lo explicaría todo. Entonces ocurrió el incidente del baño. Sonaba aliviado de no tener que continuar la conversación, pero también sonaba genuinamente molesto por la idea de haberse visto envuelto en una manipulación en la que nunca quiso participar. Mantuve la voz firme. Le hice una pregunta. ¿Le dijo ella quién se suponía que era el padre? Hizo una pausa más larga de lo necesario. Luego admitió que ella dio a entender que era él. Eso fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. Sofía no estaba improvisando esa noche en el baño. Tenía un sistema, varios hombres, diferentes historias, diferentes ganchos emocionales. Se moldeaba a sí misma de manera diferente dependiendo de lo que quería de cada persona. No estaba lidiando con una traición de una sola vez. Estaba lidiando con alguien que creaba narrativas enteras para mantener múltiples vidas funcionando en paralelo. Le agradecí la honestidad. Dijo que ojalá nos hubiéramos conocido en circunstancias normales. Colgó después de decir que planeaba cortar todo contacto con ella. Cuando volví al salón de Javier, mi cara debió de revelarlo todo. Silenció la televisión y esperó. Le expliqué toda la llamada. Su expresión se oscureció a medida que hablaba. Dijo que teníamos que tener cuidado ahora, porque Sofía era del tipo que le da la vuelta a una historia y la convierte en algo con dientes si se siente acorralada. Me recordó que ya había empezado a describirme como emocionalmente asfixiante a sus compañeros de trabajo. Eso no fue un accidente. Estaba sentando las bases. Si estaba dispuesta a manipular a sus amantes con conversaciones sobre un embarazo, no tendría ningún problema en pintarme como inestable si necesitaba una vía para obtener simpatía. Nos sentamos en silencio por un momento, procesando nuestros siguientes pasos.
No intentaba arruinar a Sofía. No intentaba humillarla. Simplemente me negaba a dejarla torcer la realidad hasta convertirla en algo en lo que yo me convirtiera en el villano que ella se había estado preparando para revelar. Más tarde esa noche, sucedió algo más que añadió leña al fuego. Recibí un mensaje de Ximena, la compañera de trabajo que me había dado algo de información antes. No era un mensaje largo. Era solo una captura de pantalla de algo que encontró mientras ordenaba impresiones compartidas de la oficina. Era una página que parecía copiada directamente del historial de búsqueda de Sofía. La línea superior decía, cómo sacar a alguien de un contrato de arrendamiento sin su consentimiento. Debajo había artículos sobre los derechos de los inquilinos, vacíos legales y estrategias para hacerse cargo de los contratos de alquiler. La marca de tiempo era de hacía 3 semanas. No reaccioné de inmediato porque las implicaciones eran pesadas. Ya no se trataba de una infidelidad. Se estaba preparando para cortar nuestra vida en común de una manera que me dejaría a mí como responsable de cualquier narrativa que ella inventara. Javier leyó la captura de pantalla por encima de mi hombro. Al principio no dijo nada. Luego se levantó lentamente y me preguntó si quería enfrentarla esa noche o esperar hasta que entendiera el cuadro completo. Quería respuestas, pero necesitaba mantener el control de la situación. Sofía operaba mejor cuando tomaba a la gente por sorpresa. Si tenía tiempo para dar forma a una historia, podía influir en casi cualquiera. Era carismática, atractiva y hábil para elegir los momentos adecuados para parecer frágil. No quería que actuara para mí. La quería acorralada por la verdad. Antes de que pudiéramos planear nada, Sofía empezó a llamar a Javier. No a mí, a Javier. Sabía que me estaba quedando con él. Probablemente alguien en la fiesta le dijo que me fui temprano y nunca volví a casa. Probablemente había construido una nueva explicación completa de por qué eso era culpa mía. Javier no contestó. Volvió a llamar. La ignoró. Le envió un mensaje de texto diciendo que estaba fuera de su casa. Luego, llamó a la puerta. Javier me miró. Asentí. No abrimos. La voz de Sofía se oía a través de la puerta, urgente y pulida. Dijo que solo quería hablar. Dijo que quería explicar. Dijo que no quería que nadie más se involucrara. Dijo que estaba preocupada por mí. Dijo que yo no había sido yo mismo últimamente. Cada frase estaba elaborada para manipular a quien estuviera detrás de la puerta. Javier abrió las persianas en silencio. Sofía estaba en el porche, con una sudadera y unos leggings, no llorando, pero intentando parecer que acababa de terminar de llorar. Volvió a llamar y dio un paso atrás, revisando las ventanas. Cuando se dio cuenta de que no íbamos a abrir, su voz cambió. Empezó a hablar más alto, diciendo que necesitaba limpiar su nombre porque no quería que se extendieran rumores en nuestro grupo de amigos. Dijo que la gente malinterpretó la situación del baño. Dijo que el tipo se había pasado de la raya y que ella se quedó paralizada. Luego afirmó que no recordaba nada. Su historia seguía cambiando, aunque creía que nadie podía oírla. Llamó una última vez, bajó del porche y se sentó en su coche durante un largo momento. Luego se marchó. No dije ni una palabra durante un rato. Javier tampoco. Todo en su visita se sintió táctico, no emocional. Esa noche, decidí contactar a una persona más, el segundo hombre, cuyo nombre apareció en el teléfono de Sofía en el baño. Lo encontré a través de las redes sociales con un mínimo esfuerzo. Su cuenta era pública y su foto de perfil coincidía con el nombre. No le envié acusaciones. Simplemente le pregunté si sabía que Sofía estaba comprometida. Respondió en cuestión de minutos. No lo sabía. No necesité decirle el resto. Él me dijo lo suficiente. Sofía le había dicho que se estaba recuperando de una ruptura complicada con un tipo controlador. Dijo que ella dio a entender que la relación terminó porque había elegido su salud mental por encima de una situación tóxica. No le dio un nombre, pero me describió. Le agradecí su tiempo. En ese punto, la verdad ya no era sorprendente, pero cada confirmación calaba más hondo. Había estado preparando el escenario durante meses.
Construyó una versión de mí para extraños, de modo que cuando finalmente terminara las cosas, nadie la cuestionaría. Y la parte que más me heló la sangre, nada de esto fue reactivo. Nada de esto fue caos emocional. Fue estrategia. A la mañana siguiente, me desperté con el sentido del propósito más claro que había sentido en años. No era ira, ni desamor, solo claridad. Si Sofía quería una historia, necesitaba asegurarme de que la verdadera llegara a todos a los que les había mentido. No iba a destrozar la vida de nadie, pero tampoco iba a dejar que ella hiciera pedazos la mía. La tercera parte terminó con algo nuevo formándose dentro de mí. No era venganza, sino una necesidad de resolución que no dejaría cabos sueltos para que ella los torciera más tarde. Y todavía quedaba una última persona con la que tenía que hablar. El tipo al que le dijo que era el padre. No me acerqué a Mateo de nuevo inmediatamente. Quería tiempo para pensar. Quería el espacio para entender qué tipo de persona podía llevar vidas paralelas con ese nivel de confianza. Pero cuanto más consideraba la situación, más claro se hacía que el patrón de Sofía no se detendría por sí solo. Había estado construyendo una base que le permitía reescribir cualquier escenario a su favor. Si no abordaba todo directamente, ella seguiría ajustando la historia hasta que yo me convirtiera en la pareja desequilibrada que la abandonó sin motivo. No iba a darle esa oportunidad. Al día siguiente, le pedí a Mateo que nos viéramos en persona. Aceptó sin dudarlo. Nos reunimos en una cafetería en la colonia Roma, lo suficientemente lejos de los círculos comunes como para que Sofía no se topara con nosotros. Parecía cansado, no culpable, pero tenso por el peso de haber sido arrastrado a algo que no entendía. Cuando me senté, no empezó con disculpas ni excusas. Simplemente preguntó qué necesitaba de él. Quería claridad. Quería detalles. Quería el panorama completo de una de las personas a las que ella había manipulado tan fácilmente. Me contó que conoció a Sofía en un gimnasio que ella visitaba ocasionalmente después del trabajo. Dijo que su conexión creció rápidamente porque ella era audaz e impredecible, de maneras que al principio parecían emocionantes. Le dijo que amaba la espontaneidad. Le dijo que no quería nada serio, pero también insinuó que estaba abierta a algo más profundo si el momento era el adecuado. Admitió que cayó en ese encanto porque ella le hizo sentir elegido, especial de una manera que no había experimentado en años. Y luego añadió algo que me hizo quedarme quieto. Ella le dijo que estaba agradecida de que él no fuera como el tipo controlador con el que solía vivir. La implicación era obvia. No estaba enfadado con él. No me robó nada. Él había sido construido dentro de la narrativa que ella necesitaba que él creyera. Explicó la conversación sobre el embarazo como algo que ella introdujo cuando sintió que él se distanciaba emocionalmente. Quería mantenerlo cerca. Quería tener una ventaja. No sabía si ella estaba realmente embarazada o si estaba manipulando la idea. Sospechaba lo segundo. Para cuando terminamos de hablar, tenía todo lo que necesitaba para entender la escala de su comportamiento. No era descuidada. No estaba confundida. No era inestable ni estaba abrumada. Era deliberada. Movía a la gente como piezas en un tablero, moldeando diferentes versiones de sí misma dependiendo de a quién quería aferrarse. Si el ángulo del embarazo funcionaba, habría anclado a Mateo. Si el ángulo del novio controlador funcionaba, habría conseguido simpatía en el trabajo. Si el escenario del baño no se hubiera visto, habría anclado otra capa de secretismo. Le agradecí a Mateo y le dije que no buscaba venganza. Simplemente quería que la verdad se mantuviera por sí sola para que nadie más fuera arrastrado al mismo ciclo. Él asintió, aliviado de que esto no fuera más allá de los hechos. La confrontación final con Sofía llegó la noche siguiente. No me reuní con ella a solas. Le pregunté a Javier si podíamos usar su salón para una conversación. Aceptó de inmediato. También le pedí a Mateo que viniera, porque él merecía un cierre tanto como yo. Dudó, pero finalmente dijo que sí. El plan no era teatral. No era dramático por el simple hecho de serlo. Era simplemente necesario. Le envié un mensaje a Sofía diciendo que necesitábamos hablar en un lugar neutral. Respondió rápidamente. Sugirió que podía preparar la cena en el departamento y que podíamos reconectar.
Esa sola sugerencia confirmó que había ensayado una escena de reconciliación, sin entender que la reconciliación requiere honestidad primero. No le expliqué nada. Solo le dije que nos viéramos en casa de Javier a las 8. Llegó a tiempo, con una expresión suave y un atuendo elegido específicamente para parecer vulnerable sin parecer desordenada. Sofía siempre entendió la presentación. Sonrió cuando me vio, pero esa sonrisa se desmoronó cuando notó a Javier y Mateo sentados detrás de mí. Preguntó qué estaba pasando. Le dije que todos necesitábamos claridad. Dijo que no se sentía cómoda hablando delante de ellos. Le dije que la comodidad no era el objetivo. La verdad lo era. Su voz cambió de inmediato. Intentó tomar el control, preguntando por qué estaba metiendo a extraños en nuestros asuntos privados. Le recordé que Mateo no era un extraño para ella. Lo miró solo brevemente antes de volverse hacia mí, como si él fuera un accesorio que prefería no reconocer. Mateo no habló. Todavía no. Expliqué lo que él me había contado. Expliqué la afirmación sobre el embarazo. Expliqué que los hombres que le enviaban mensajes no eran compañeros de trabajo ni amigos. Eran personas con las que había estado llevando vidas paralelas. Su expresión se endureció, no por culpa, no por vergüenza, sino por indignación. Dijo que Mateo lo había malentendido todo. Dijo que era pegajoso y obsesivo. Dijo que solo se había acostado con él una vez y que él lo había exagerado todo. Mateo se inclinó hacia adelante en silencio. Enumeró las fechas en que la había visto, los lugares, los mensajes que ella envió, las conversaciones donde le dijo que él significaba algo para ella. Su expresión se resquebrajó por primera vez. Entonces Javier se levantó y añadió su parte. Explicó que ella había estado sentando las bases durante meses describiéndome como controlador. Dijo que la había oído hablar de mí de formas que no se parecían a la realidad. Mencionó la fiesta anterior, donde ella desapareció durante casi una hora, y cómo él lo desestimó antes de entender el patrón. La reacción de Sofía no fue remordimiento, fue cálculo. Intentó hilvanar una nueva narrativa en la que todos nosotros malinterpretábamos sus intenciones. Sus explicaciones se retorcían y cambiaban rápidamente, contradiciéndose cada pocas frases. Dijo que estaba confundida emocionalmente. Dijo que estaba deprimida. Dijo que la gente se aprovechaba de su amabilidad. Dijo que se sentía desconectada. Dijo que nadie la apoyaba. Cada frase que ofrecía buscaba reescribir la dinámica de poder. No se estaba disculpando. Estaba haciendo una audición para una nueva versión de sí misma. No respondí con ira, porque la ira la ayudaría a presentarse como una víctima. Mantuve la calma. Le dije que había encontrado los recibos del hotel. Le hablé de las búsquedas sobre cómo sacar a un inquilino de un contrato de arrendamiento. Le dije que hablé con el segundo hombre cuyo nombre había aparecido en su pantalla durante la fiesta. Le dije que él también creía que ella se estaba recuperando de una relación tóxica que ella había inventado por completo. Su compostura finalmente se rompió. Su voz se agudizó por la frustración. Dijo que yo no tenía derecho a interrogar su vida. Dijo que había invadido su privacidad. Dijo que la estábamos haciendo parecer loca. Dijo que arruinamos su reputación al confrontarla delante de otros. Dijo que esto era una emboscada emocional. Pero entonces cometió un error. Dijo que no estaba siendo infiel. Dijo que solo se había acostado con 2 personas. Dijo que nunca tuvo la intención de hacerme daño. Mateo se levantó en silencio. Caminó hacia ella y puso su teléfono sobre la mesa. En la pantalla había un mensaje de Sofía diciéndole que no podía esperar a verlo de nuevo. La marca de tiempo era de 2 días antes de la fiesta. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Sofía perdió el color, no por vergüenza, sino al darse cuenta de que no le quedaba ninguna narrativa a la que aferrarse. No pidió perdón. No asumió la responsabilidad. No se disculpó. Agarró su bolso, murmuró algo sobre necesitar aire y salió. La puerta se cerró suavemente tras ella. Las consecuencias no fueron instantáneas. Se desenmarañaron a lo largo de semanas. Quité mi nombre de nuestro contrato de arrendamiento.
El arrendador aceptó sin problemas una vez que le expliqué que Sofía tenía la intención de quedarse sola con el departamento. Sofía intentó convencerlo de que la estaba abandonando, pero el arrendador la desestimó una vez que le mostré pruebas de que ella había investigado en secreto cómo echar a los inquilinos. No podía pagar el alquiler ella sola. Dejó de invitar a gente a casa. Empezó a faltar al trabajo. Ximena me contó que Sofía intentó presentarse como la víctima de una ruptura cruel, pero la gente ya había escuchado diferentes versiones de sus historias de boca de distintos hombres. Su credibilidad se desmoronó. Recibió una advertencia en el trabajo después de que alguien presentara una queja por conducta inapropiada. Mateo cortó todo contacto, y los otros también. Perdió cada ancla personal que había creado. Javier se mantuvo firme. Me ayudó a mudarme a un nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Por primera vez en meses, dormí sin esperar otro giro inesperado.